En 1997, un adolescente llamado Tom, un amante de los videojuegos y fanático de Sonic the Hedgehog, se encontraba navegando por un foro de videojuegos. En ese foro, entre muchos otros comentarios sobre nuevos lanzamientos y mods de fanáticos, encontró un enlace titulado Sonic and X, el juego perdido de Sonic. El enlace parecía misterioso, pero lo curioso era que no había ninguna descripción ni información adicional sobre el archivo. Solo decía, si te atreves, juega este juego. No lo hagas a la ligera. Tu vida podría cambiar. Sin pensarlo mucho, Tom hizo clic en el enlace y descargó el archivo. En ese momento, nada lo preparó para lo que estaba a punto de experimentar. El archivo, pequeño y aparentemente inofensivo, se descargó rápidamente. Tom lo ejecutó, esperando encontrar un juego de Sonic clásico, como los que solía jugar en su infancia. Sin embargo, cuando el juego se inició, la pantalla parpadeó de una manera extraña, y lo que vio no era el colorido mundo de Sonic que esperaba. La pantalla estaba en negro, y la música, que normalmente era alegre y energética, se distorsionó. La melodía se ralentizó, convirtiéndose en una versión grotesca, distorsionada, como si se estuviera tocando al revés. Sonic apareció en la pantalla, pero algo estaba profundamente mal. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, con una mirada vacía y malévola. Su sonrisa, siempre amigable, estaba deformada, con los dientes extendidos en una mueca macabra. La imagen de Sonic era irreconocible, distorsionada por una mezcla de horror y desesperación. Tom intentó pensar que era un mod de terror hecho por algún fanático, pero a medida que avanzaba en el juego, todo se volvía más extraño y perturbador. En lugar de las clásicas etapas que conocía de Sonic, el entorno era oscuro, desolado y en ruinas, como si el mundo de Sonic estuviera colapsando. Cuando el personaje avanzaba, la pantalla mostraba una extraña sombra detrás de Sonic, una figura que parecía moverse con él, como si estuviera acechando en cada paso. El fondo, que antes era alegre y luminoso, ahora estaba dominado por paisajes sombríos en árboles retorcidos, montañas desmoronadas y cielos oscuros como la noche. Cuando Tom llegó al final de la primera fase, una pantalla negra apareció y un mensaje aterrador en rojo brilló en la pantalla. «Si atreves a continuar». Tom no podía creer lo que estaba viendo. Era como si el juego lo estuviera llamando directamente, invitándolo a seguir jugando, como si supiera quién era y lo estuviera persiguiendo de alguna manera. A pesar de la creciente sensación de incomodidad, Tom decidió continuar. El archivo parecía ser solo un mod de terror, tal vez creado para asustar a los jugadores, pero nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre. El segundo nivel, en lugar de estar lleno de anillos dorados y enemigos clásicos, estaba vacío. Sonic corría por un camino solitario, pero a medida que avanzaba, las sombras lo seguían, una figura oscura y espectral que nunca dejaba de mirarlo. La música continuó distorsionándose, y de repente, el juego se detuvo por completo. En la pantalla apareció una imagen de Tails, el inseparable compañero de Sonic. Sin embargo, su aspecto estaba destrozado. Su cuerpo estaba lleno de heridas y sangre, y su rostro era un caos, con los ojos completamente negros y la expresión llena de terror. Una risa distorsionada llenó los altavoces, una risa macabra que resonó por toda la habitación. En la pantalla, un mensaje apareció en rojo brillante. «Haré lo mismo a ti, Tom». En ese momento, Tom sintió que algo iba terriblemente mal. Intentó salir del juego, pero la computadora no respondía. La pantalla comenzó a parpadear, y de repente la figura de Sonic en Eshe apareció en primer plano, su rostro grotesco sonriendo de una manera aterradora, como si estuviera disfrutando del miedo que él mismo estaba causando. La computadora empezó a temblar, y Tom sintió que el ambiente en la habitación se volvía más denso. La temperatura bajó repentinamente, y una sensación de presencia maligna lo invadió. La pantalla comenzó a mostrar imágenes borrosas y distorsionadas de Sonic, persiguiéndolo, con su sonrisa más amplia
cada vez más aterradora. Las risas se intensificaron hasta que se convirtieron en un grito agudo y penetrante, como si el mismo Sonic estuviera burlándose de él. La imagen de Tails, destrozado y suplicante, apareció nuevamente, esta vez en una pantalla vacía, y Tom pudo jurar que en sus ojos vacíos había algo más, un mensaje. Ya es tarde, Tom, en pánico. Tom intentó apagar la computadora, pero la pantalla no se apagó. El archivo de Sonic NX había tomado el control. La computadora seguía encendida por sí sola, y las palabras "nos vemos pronto" aparecieron en la pantalla. Tom cerró los ojos con fuerza, creyendo que todo había sido solo una pesadilla, pero cuando abrió los ojos, algo aún más aterrador ocurrió. La figura de Sonic Angés estaba en su habitación. La pantalla del ordenador reflejaba su propio rostro, pero la cara de Sonic estaba justo detrás de él, como si hubiera cruzado la barrera entre el juego y el mundo real. Los ojos de Sonic estaban vacíos, pero parecía estar observándolo directamente, como si estuviera esperando algo. Tom sentía su respiración detrás de su cuello, y en ese momento, la computadora se apagó de golpe, dejando a Tom en una oscuridad total. El miedo lo consumió. Al día siguiente, Tom intentó regresar a la normalidad, pero el juego no lo dejaba en paz. Cada vez que encendía su computadora, el archivo de Sonic X reaparecía en el mismo lugar donde lo había dejado. Los mensajes eran más frecuentes, y las pesadillas se convirtieron en realidad. Cada vez que apagaba la computadora, la presencia de Sonic X parecía acecharlo más. Ya no solo lo veía en su pantalla, sino que sentía la presencia del monstruoso personaje en su habitación, en sus sombras, en las esquinas oscuras. Tom comenzó a perder el control sobre su vida. Los juegos de Sonic ya no le interesaban, pero Sonic NX no dejaba de perseguirlo. Cuando iba a dormir, podía escuchar los susurros del videojuego en sus oídos, como si estuviera constantemente llamándolo. De hecho, Tom juró que algunas noches podía ver la sombra de Sonic parado al pie de su cama, observándolo, sonriendo, esperando el momento adecuado. Los días pasaron y Tom comenzó a alejarse de todos sus amigos. Ya no podía confiar en nadie. Se convenció de que algo más estaba ocurriendo, algo que no podía explicar. Las imágenes de Sonic NX aparecían en todos los rincones de su vida, en los anuncios de internet, en los videos que veía, incluso en las sombras de su casa. En un momento, incluso descubrió que el archivo de Sonic NX se encontraba en su celular, de alguna forma, sin que él lo hubiera descargado. Con el tiempo, los mensajes en la pantalla del ordenador empezaron a volverse más inquietantes. Te lo dije, Tom. Ya no puedes escapar, y este es solo el principio. Tom pensaba que podía deshacerse de todo esto, pero el juego siempre encontraba la forma de regresar. Había intentado desinstalarlo, formatear su computadora, incluso destruir su disco duro, pero el archivo seguía apareciendo en las carpetas ocultas, cada vez más extraño, más oscuro, como si estuviera tomando vida propia. Una noche, después de un largo día de trabajo, Tom regresó a su casa y vio que su computadora estaba encendida, con la pantalla llena de un mensaje en rojo brillante. Tam, ya no te queda tiempo. Estoy esperando a Tam. Nunca más apareció. Nadie volvió a saber de él. Su familia intentó localizarlo, pero su teléfono, sus redes sociales, su computadora, en todo, había sido despojado de su existencia, como si Tom hubiera sido absorbido por el mismo juego. El único rastro que dejó fue un archivo perdido llamado Sonic Aneshe, que apareció en la computadora de su madre, en la cual solo se mostraba una pantalla negra con los ojos vacíos de Sonic, y el mensaje en este: es solo el principio. No puedes escapar. Desde entonces, otros jugadores han encontrado el archivo de Sonic and Ishe y han experimentado el mismo terror. Nadie sabe de dónde proviene ni cómo se distribuye, pero todos coinciden en lo mismo. A una vez que entras en su mundo, nunca puedes escapar. ¿Te atreverías a descargarlo? Porque si alguna vez encuentras Sonic Anse en tu computadora, recuerda, el juego no te dejará ir. Ya no es solo un juego, es una entidad, un ser que cruza las fronteras entre el videojuego
y la realidad. Y si decides jugarlo, no importa lo que hagas, te encontrarán